El día de hoy se hace oficial una de las noticias más esperadas para el mundo cripto. Se hace oficial la reserva estratégica de Bitcoin dentro de Estados Unidos, teniendo así Bitcoin como reserva dentro de Estados Unidos. Pero esto no es tanto lo que parece. Tiene pequeños matices que tenemos que ver el día de hoy y sobre todo la involucración que va a tener Bitcoin como tal dentro de esta reserva. Actualmente se ha firmado la reserva estratégica de Bitcoin y en ningún momento se ha nombrado ninguna otra criptomoneda como se habría hablado en anterioridad. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, señores? Tiene un punto principalmente y el más destacado de todos ellos, y es que no se va a comprar Bitcoin. Ese es el punto número uno y el más importante. Los Bitcoins que se van a usar en la reserva estratégica de Bitcoin van a ser los incautados. Ahora, ¿cuál es la cosa de todo esto, señores? El por qué lo habría hecho Trump. Aquí estamos teniendo la rueda de prensa y justo cuando estaría firmando el documento para crear esta reserva estratégica de Bitcoin. Y las palabras textuales que estaríamos viendo por parte de Donald Trump le preguntan, ¿esto es algo en lo que tú crees? Refiriéndose a la reserva estratégica de Bitcoin. Y entonces responde, bien, entonces muy bien, hice esta promesa. Pues entonces, bien. La gracia de todo esto es que Trump habría única y exclusivamente creado esta reserva estratégica de Bitcoin porque se lo habría prometido a sus electores. No porque le guste, no porque crea, no porque le guste las criptomonedas. Es algo, no sé cómo decirlo. Por un lado, bueno, porque es un presidente que ha prometido una cosa y lo ha hecho. Pero por otro lado, no es tan pro cripto como creíamos porque a él, sinceramente, le da igual. Consiguió los votos, hace lo que ha prometido y ya se desentiende totalmente. Una postura, sinceramente, válida dentro de lo que cabe, a él le da igual, pero si le da votantes, pues lo hace. Es como ahora mismo se mueve la política. Lo bueno es que lo ha hecho, porque otros presidentes te pueden prometer muchas cosas en campaña y luego no hacer absolutamente ninguna. Y más de uno preguntará, vale, ¿cómo van a hacer que aumenten las reservas estratégicas de Bitcoin? Porque ahora mismo solamente van a tener los Bitcoins confiscados, tanto los de Silk Road como de otros hackeos. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy sencillo, señores. El secretario del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos están autorizados a desarrollar estrategias presupuestarias neutrales para comprar Bitcoin adicional para la reserva. ¿Qué significa esto, señores? Que si crean una estrategia neutral, de delta neutral como se le llama, una estrategia de riesgo cero, en la cual no tienen que invertir dinero, pero haciendo un par de cambios pueden ganar, en este caso Bitcoins, lo harán sin ningún problema y se añadirá todos esos bitcoins a la reserva. Quiere decir, no va a afectar al precio. Pero que no afecta al precio, porque no van a comprar, no significa que tenga algo negativo. Es más, tiene algo positivo, sobre todo a nivel regulatorio para el resto de países. Y aquí tenemos un pequeño resumen que ha hecho el CEO de Bitwise, una de las principales empresas que se encargan de los ETFs. ¿Qué es lo que había dicho? El impacto de la reserva estratégica de Bitcoin va a tener estos puntos. Reduce drásticamente la probabilidad de que algún día el gobierno de Estados Unidos prohíba Bitcoin o incluso lo venda. Ahora, al tenerlo como una reserva de Bitcoin, no van a poder hacer esto. Algo bastante bueno porque quita esas preocupaciones para el futuro. Aparte de eso, aumenta drásticamente la probabilidad de que otras naciones establezcan reservas estratégicas de Bitcoin. No solamente eso, sino que acelera la velocidad a la que otras naciones consideran establecer reservas estratégicas de Bitcoin porque crea una ventana a corto plazo para que las naciones anticipen posibles compras adicionales. Esto por ahora ha sido un poquito más fumada por su parte porque estamos viendo que no quieren hacer nuevas compras. Estados Unidos no promete ni quiere y ha dicho textualmente que no va a hacer nuevas compras de Bitcoin. Pero a mí el punto más importante para todos estos es que hace mucho más difícil para las instituciones posicionar a Bitcoin como algo peligroso o inapropiado para mantener. ¿Cómo va un banco a decir a sus clientes que Bitcoin es algo malo cuando el propio Estados Unidos tiene una reserva para ello? Esto es un pequeño resumen sobre todo lo que tiene que ver con la reserva estratégica de Bitcoin. Sinceramente, ¿es positiva para el precio? Pues sí, porque estamos dando un nuevo paso hacia la regulación dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿va a afectarlo? Pues sinceramente ya estamos viendo, Bitcoin ni siquiera se habría movido. Ahora, ¿dónde está el foco del huracán? ¿Dónde está el foco que está mirando Donald Trump y que todos los días tiene que decir y hacer declaraciones? El mercado tradicional estadounidense. Porque ya estamos viendo, señores, cómo habríamos tenido 2 semanas totalmente terribles. Incluso creo que ya serían 3 semanas de única y exclusivamente caídas. Vale, sinceramente. Vale, tenemos 15 días de solamente caídas. Y es que ahora mismo no para de hacer sube y bajas con los aranceles que habría prometido, que son los que principalmente están haciendo estos problemas. Porque si os acordáis, había unos aranceles para Canadá y para México, el cual ya están golpeando fuertemente a su economía, porque más de una empresa
al haber hecho las tarifas recíprocas, Canadá también les ha puesto aranceles, se están viendo gastos prohibitivos. ¿Qué es lo que ha hecho? Hoy Trump elimina temporalmente sus propios aranceles para proteger a los fabricantes de automóviles y los agricultores estadounidenses. ¿A qué se debe esto? La gran mayoría de las fábricas que proveen coches estadounidenses, al menos una parte, están en México, principal e importante. Y no solamente eso, sino que Estados Unidos como tal es un país muy agrícola e importa gran parte de sus bienes que se están encontrando con aranceles y se están encontrando que no se están comprando. Como ya hablábamos en el vídeo de ayer, los aranceles son única y exclusivamente para que el dólar caiga, algo que está consiguiendo y lleva en caída picada durante los últimos 5 días. En el momento que consiga que la Fed baje los tipos de interés, Donald Trump va a quitar los aranceles. No le interesan tanto tenerlos. Ya estamos viendo. Está cayendo el dólar, está cayendo por el otro lado el SP500 que quiere que recupere ya y muy pronto. Para que nos hagamos una idea, señores, el miedo que estaríamos viendo en el SP500 es astronómico. Lo que estamos viendo ahora mismo por pantalla son la cantidad de opciones put que hay en el mercado. Quiere decir la cantidad de opciones bajistas, que de normal son cortoplacistas, dentro del mercado. Estamos hablando de operaciones apalancadas y mirar dónde se está encontrando, señores. Ya habríamos superado las cifras del COVID, teniendo en cuenta que obviamente las opciones cada vez se han ido popularizando más, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, y estarían ya cerca de los momentos de pánico que se veía en esa primera caída que teníamos a principios de 2022. Si os acordáis, las otras dos ocasiones en las que hemos tenido estos niveles tan altos han marcado instantáneamente el suelo del SP500. ¿Y por qué ocurría esto, señores? Porque ya el miedo se había ido de control. Para que nos hagamos una idea de cómo se había ido el miedo de control, estamos viendo por pantalla otro gráfico que en vez de mostrarnos las opciones bajistas que tenemos, está mostrando el sentimiento del mercado dentro del mercado tradicional. Y vemos algo bastante interesante. Y es que algunas personas estarían diciendo que incluso estos indicadores de sentimiento se estarían rompiendo, porque prácticamente no habría bajado nada el SP500, habría bajado un 8% y estarían situando el miedo en sentimiento, el miedo de los inversores a niveles de la caída que teníamos en 2022, a niveles de pánico de 2016 y ya habrían superado a las otras dos crisis que habríamos tenido en 2008 y el 2000. Algo sinceramente está ocurriendo aquí para que hayamos tenido esta cantidad de miedo tan exagerada. Y mientras que el SP500 se está encontrando con 2 semanas, 15 días de prácticamente solo bajadas, salvo 2 días contados, ¿qué es lo que está haciendo Bitcoin? Pues señores, ya tuvimos nuestra caída, ya Bitcoin cayó con anterioridad, así que era normal que no estuviese haciendo exactamente lo que el SP500 y en estos momentos se encuentra teniendo un rebote importante. Y aquí lo importante del rebote, no hemos conseguido volver a la zona de los $95.000, que es la más importante. Analizando las métricas que solemos traer por el canal, vemos una serie de cosas importantes. Número 1, el apalancamiento sigue muy bajo, algo que nos interesa. Número 2, el funding rate sigue o muy neutral o incluso dando toquecitos hacia el negativo. Como estamos hablando, esto quiere decir que hay miedo, esto quiere decir que hay más cortos que largos, esto también quiere decir que están comprando desde el apartado del spot. Y hablando de comprar desde el apartado del spot, vemos esta métrica que estamos viendo por pantalla. Lo que estáis viendo son las órdenes a mercado, en futuros, en rojo, y en spot, en blanco. ¿Veis algo que está llamando la atención mucho, señores? Pues que en este último movimiento que estamos teniendo de lateralización, en el que no paramos de tener sube y bajas, el spot estaría comprando gran cantidad de Bitcoin, mientras que los futuros estarían totalmente neutrales o incluso parcialmente bajistas. Si nos damos cuenta, cuando habría empezado todo esto, estaremos aquí aproximadamente del precio y nos encontramos en estas cotas y los futuros están incluso más bajistas que estas cotas en las que nos encontramos, mientras que por el otro lado el spot se habría dedicado a comprar más Bitcoin. ¿Qué puede significar esto, señores? Los funding rates de los que hablamos, que más de una vez están en negativo, pueden significar dos cosas, ya lo sabemos. Número 1, que hay más cortos en el apartado de futuros que ventas en el apartado de spot, o número 2, que hay más compras en el apartado de spot que la neutralidad por parte de los futuros. Parece ser que en este caso estamos viendo la segunda. Estamos teniendo más compras desde el apartado spot. Y esto se junta a la métrica que estáis viendo ahora mismo por pantalla, señores. Esta métrica que nos muestra la actividad que tienen las ballenas. ¿Cuándo están más activas? No sabemos si estamos refiriéndonos a compras o ventas. Solamente cuando se están encargando de mover la mayor cantidad de bitcoins dentro del mercado. Y vemos algo muy interesante con las ballenas. Y es que aparecen en dos ocasiones. O en el top o en el suelo. No aparecen en otro momento. Se encargan de vender y se encargan de comprar en momentos clave. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo tenemos por pantalla. En el movimiento que hizo techo, en la zona de los $70.000,
las ballenas estaban muy activas. Movimiento a los 100.000 dólares, las ballenas estaban muy activas. También vemos justo lo contrario por el otro lado. En los ETFs marcaban aquí un poquito de compras. Cuando llegábamos al suelo, aquí lo estamos viendo, gran actividad de las ballenas, este suelo que tenemos en la zona de los 50.000 dólares. Y ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Las ballenas muy activas, prácticamente a niveles de los 100.000 dólares. Y en este caso, habiendo bajado. ¿Por qué las ballenas estarían tan activas en unas cotas bajas, en unas cotas de descuento, de ya unas caídas de un 25 o 30% del precio? ¿Por qué lo estarían y por qué no lo estuvieron antes? Fijaros, aquí estaban muy activas. Cuando hicimos otra vez máximos históricos, no estaban nada activas. ¿Por qué significa esto, señores? Porque probablemente ya habían vendido lo que querían y ahora lo que están haciendo es recomprarlo a precios más baratos. Con todo esto, a nivel de análisis técnico, solamente quiero deciros una cosa. Las métricas, indicadores que solemos comentar, de normal nos están dejando señales alcistas. Señales leves alcistas, porque si tuviésemos funding rate todo el día negativo, pues serían señales alcistas. Pero lo tenemos de vez en cuando, esporádicamente. Pero sí es verdad que nos están marcando pues cotas que no se veían desde los 60.000 dólares cuando nos encontrábamos aquí abajo, con funding rates y apalancamiento muy bajito. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener única y exclusivamente a nivel de análisis técnico? Pues que si nosotros queremos tener una reacumulación, que toda esta lateralización haya sido para acumular y seguir subiendo hacia cotas más altas, necesitamos que el precio, por favor, acabe consiguiendo superar la zona de los 95.500, 96.500 dólares. Esta área de valor importante y recuperarla y quedarse por aquí encima de las líneas azules. Si nos damos cuenta, solamente cerramos un día por encima de las líneas verdes, un solo día. Fue un domingo, fue por noticias provocadas por Donald Trump y al día siguiente se dio la vuelta. A mercado abierto, si nos damos cuenta, con el mercado abierto no hay una sola vela que haya superado los 92.500. Necesitamos que a mercado abierto mantengamos por encima de 92.500 para poder empezar a pensar en que todo esto ha sido una lateralización para acumular Bitcoin. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo y recordar, si Donald Trump consigue dar la vuelta al SP500, que como estamos viendo hay un miedo totalmente extremo, esperemos que tengamos algo de correlación en Bitcoin y acabe subiendo igual. Disfrutar del fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.